Hola, bueno, comenzamos con esta presentación que corresponde al video 2 y continuamos con la parte de administración de la maquinaria, donde veremos cómo, cómo hacemos para planificar y programar el uso de la misma. Bueno, entonces comenzamos con el planeamiento. Como ustedes podrán ver en este gráfico, los pilares del planeamiento son la planificación y la programación. Ya hemos visto que toda planificación surgen los planes y que estos planes responden indefectiblemente a tres preguntas básicas, que son qué vamos a realizar, cuánto vamos a realizar y cómo lo vamos a hacer. Bueno, cuando hablamos de qué, puede ser que estemos planeando hacer alguna pastura. En el caso de la maquinaria vamos a destinar esta planificación a hacer uso de la maquinaria. Entonces, los ejemplos que tenemos acá tienen que ver con cultivos agrícolas, que podrían ser cualquiera de estos cultivos: soja, maíz, girasol, pastura o el que a ustedes se les ocurra. Cuando hablamos de cuánto, va a estar relacionado a todo el estudio que tengamos nosotros para poder decidir qué cantidad de hectáreas vamos a hacer. Obviamente también esto va a estar en concordancia con los objetivos de la empresa. Y cuando hablamos de cómo, estamos hablando de todo un paquete tecnológico, ¿no? Un paquete tecnológico que involucra no solamente lo que es el modo de hacer las labores, sino también lo que tiene que ver con lo relacionado a las densidades, a las distancias entre líneas, a las digamos, especies elegidas o a los híbridos, en fin, todas esas consideraciones que me van a determinar cuál va a ser el paquete tecnológico que vamos a realizar. Se debe tener presente también que el otro pilar que hablábamos recién, que es la programación para poder hacer el planeamiento, solo podrá existir si primero existe un plan. La parte de programación se resuelve dando respuesta, como ya sabrán, a las preguntas ¿dónde?, ¿cuándo? ¿Y quién? Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar la explicación desde el planeamiento, basándonos en el plan de la empresa y dando respuesta a las preguntas que ya hemos desarrollado. Bueno, si miramos esta diapositiva, tiene las preguntas con las cuales realizaremos la planificación. De todas estas, si bien es importante determinar cuál es el cultivo que vamos a hacer, lo más importante en este caso quizás sea cuánto vamos a hacer, porque dependiendo de la superficie que tengamos que hacer, no es lo mismo hacer 100 hectáreas que hacer 20 hectáreas. Sea cual fuera el cultivo, las labores que hay que hacer están relacionadas a la cantidad de hectáreas que se tenga que hacer. Obviamente, si queremos hacer un cálculo en qué momento vamos a utilizar esas maquinarias, ahí sí vamos a considerar el cultivo, porque en un determinado momento, si elegimos o decidimos hacer un cultivo de verano, quizás las labores se concentren más hacia primavera, mientras que si queremos hacer algunas pasturas en nuestra zona, generalmente las labores comienzan en el otoño. En base a esto, lo que vamos a intentar es crear un ejemplo simple para desarrollar hasta el final, y no tiene importancia si el ejemplo que vamos a dar tiene un sinnúmero de labores que les estoy presentando, ya que es a solo efecto de poder utilizar mayor cantidad de actividades para hacer el cultivo que vamos a elegir.
Bueno, si nosotros quisiéramos crear un ejemplo, podríamos decir que respondiendo a la pregunta ¿qué? Y después de analizar distintas alternativas de capacidad de uso de los suelos, clima, todos los conocimientos y experiencias particulares, decidimos cultivar maíz. Respondiendo a la pregunta ¿cuánto? Continúo con el diagnóstico de toda mi base de información y decido que serán 300 hectáreas. Y respondiendo a la pregunta ¿cómo? Tendríamos que analizar las posibilidades de aplicación de la tecnología del cultivo y para eso en nuestro ejemplo vamos a seguir suponiendo que haremos las siguientes labores. Una labranza primaria y una labranza secundaria tradicional. Entonces, para comenzar con las labores, haremos una arada. Generalmente la podemos hacer con un arado de cincel. Antiguamente esto se utilizaba reja y vertedera, que en algunos casos también se puede utilizar, considerando que en algunos lugares con suelos bastante profundos, con el horizonte bastante profundo y suponiendo que el suelo no se haya tocado durante mucho tiempo, a veces es conveniente realizar labores con el arado de reja y vertedera, obviamente teniendo presente lo que acabamos de decir de la profundidad de los suelos. Entonces, en definitiva, vamos a hacer una pasada con un arado. Luego, en nuestro plan, vamos a hacer 2 pasadas de disco liviano y para ir refinando la tierra haremos una pasada de rolo desterronador, luego una rastra de diente. Cuando la cama de siembra esté bien planteada, vamos a hacer una pasada de herbicida y la siembra la haremos, que la podríamos hacer con una aplicación de fertilizante granulado además, o podríamos hacer la siembra conjuntamente con una máquina que pueda aplicar el fertilizante mientras la estamos sembrando, ¿no? En principio tenemos planificada la maquinaria, que es el motivo de nuestro desarrollo. No olvidemos que en el análisis de la tecnología también tenemos que tener en cuenta lo referido a cantidades, densidades, distancias, variedades, tipo de producto. No lo detallamos, pero tenemos que tener en cuenta que todos estos aspectos van a ser necesarios para realizar la programación, como ya veremos. Muy bien, acá tenemos el ejemplo de nuestro plan y en resumen nos va a quedar así. Vamos a hacer maíz, vamos a hacer 300 hectáreas de este maíz, vamos a utilizar una labranza tradicional y las labores que se harán va a ser una pasada de arado de cincel, 2 pasadas de disco liviano, una pasada de disco de diente, una pasada de rolo desterronador. Bueno, yo cambié de la explicación anterior, de la diapositiva anterior, que no vamos a hacer aplicación de herbicida, sino que vamos a hacer directamente la siembra de grano grueso. Haremos una fertilización y mientras se desarrolla el cultivo podríamos tener presente que vendría bien una pulverización para evitar el posible deterioro causado por el ataque de algún insecto. Así nos va a quedar armado nuestro plan. Y ahora vamos a ver cómo hacemos el desarrollo de la distribución de estos trabajos a lo largo del año. Ahora nos toca hacer la programación. La programación es directamente cómo ejecutamos el plan. Y como ya sabemos, las preguntas que debemos responder anticipadamente son dónde, cuándo y quién. Estas
preguntas nos permitirán saber de qué manera ejecutaremos mediante acciones ese plan. ¿Dónde? La respuesta a esta pregunta prácticamente viene resuelta de la elaboración del plan. Cuando se han considerado las hectáreas a cultivar, tienen que ver más con la ubicación, o sea, serán las hectáreas del bajo, las hectáreas de la loma, la de la media loma, u otra individualización del terreno. Para dar respuesta a la palabra ¿cuándo?, aquí la cosa comienza a complicarse, y para poder tener en claro la respuesta a esta pregunta es necesario la elaboración de 3 cuadros. Estos cuadros son el cuadro de demanda, basado en las horas de uso por año, el cuadro de la oferta, basados en días disponibles, tanto de mano de obra como de maquinaria, y finalmente, relacionando el cuadro de demanda con el cuadro de oferta, tendríamos que hacer un tercer cuadro llamado el cuadro de balance. Para la confección de estos cuadros debemos tener en cuenta todos los datos provenientes del plan, la distribución de los trabajos durante el año y sumarle otros datos propios de la maquinaria afectada a la labor. Con estos datos y con la ayuda de coeficientes, índices y fórmulas, completaremos el cuadro de la demanda, que será el punto de partida, para después poder calcular, como dijimos, cuál es el costo de realizar esas labores. Luego, completaremos el cuadro de la oferta, basado principalmente en la disponibilidad de la mano de obra y la posibilidad de realizar el trabajo, pronosticando los días donde las condiciones meteorológicas nos permitan ejecutarlo. Por último, cuando tengamos los 2 cuadros principales de oferta y de demanda, realizaremos el cuadro del balance, que nos dará a priori una idea de las posibilidades de poder ejecutar el plan. Para responder a la pregunta ¿quién?, la respuesta surge en principio con el análisis del cuadro del balance. Quien realice las labores podrá ser el contratista o maquinaria propia. Esta primera apreciación será en base a la oportunidad de realizar las tareas, ya que es probable que en algún momento, cuando no se puede anticipar o posponer la labor, sea necesario decidir quién lo hará. En segundo lugar, y no por ser secundaria su importancia, la decisión estará basada en el cálculo de los costos operativos. Para este caso, la respuesta tendrá que esperar hasta que resolvamos el cálculo matemático. Bueno, vamos a presentar entonces un resumen para determinar la importancia de hacer la programación de la maquinaria. El programa nos permite ejecutar el plan, nos ordena un conjunto de actividades que, por ejemplo, nos van a mostrar los pasos a seguir para conseguir el objetivo de tener el terreno preparado para implantar el cultivo. También nos va a servir para determinar el encargado de cada una de las labores a realizar, ya sea el tractorista, ya sea el ayudante que deberá cargar las semillas en la máquina de sembrar, o cuando haya que hacer las pulverizaciones, de ver de qué manera se optimizan los tiempos al preparar las formulaciones para hacer las aplicaciones de fumigaciones. En realidad, la programación nos marca el orden y la sincronización de cada paso, y obviamente nos limita los tiempos de esa realización para, como siempre, hacer más eficiente tanto el uso de la maquinaria como los tiempos del personal a cargo. Distingue claramente las tareas que hay que hacer, no hay posibilidad de equivocación ni las secuencias que se deben realizar, y muchas veces establece con precisión las directivas que tenemos que dar a las personas que tienen que realizar las tareas. Entonces, para poder realizar estas actividades,
debemos determinar la demanda de horas de uso de los implementos en función del tipo y tamaño de la maquinaria, superficie a trabajar, cultivos y técnicas. Por otro lado, estimar la oferta de horas disponibles en cuanto a mano de obra y los datos climáticos de la zona. En esta parte de la programación realizamos el balance y finalmente, cuando tengamos esta programación, vamos a obtener algunos datos que nos permitan estimar el costo de cada una de las labores en relación al plan propuesto. Bueno, este sería el primer cuadro que tendríamos que tener en cuenta. Este es el cuadro de la demanda, en el cual se registra la demanda de la maquinaria que se utilizará en las labores. Como podrán ver, en las columnas tenemos asignados todos los meses del año, de un año calendario en el cual se van a realizar las actividades según los cultivos. En nuestro caso va a ser para implantar el cultivo de maíz. Y en las filas todas las maquinarias que voy a utilizar de acuerdo a mi plan. En principio y de acuerdo a nuestro plan, recordemos el ejemplo con el que empezamos, tenemos distribuidas las labores en los meses de todo un año. Entonces, si nosotros queremos ir viendo cómo vamos marcando y en qué mes vamos a utilizar cada una de las maquinarias, en principio podríamos decir que probablemente después de un barbecho hagamos una pasada en el mes de mayo del arado del cincel, como teníamos planeado. Luego dejamos descansar a la tierra que se airee, dejamos que acumule agua y vamos a hacer como una secuencia lógica de la utilización de la maquinaria, vamos a hacer la pasada de la rastra de disco, que en nuestro plan eran 2 pasadas, ¿no? Entonces, vean aquí que vamos a dejar después de la primera arada, la rotulación, un tiempo para hacer la primera pasada de la rastra de disco, dejamos otra vez que acumulen algo de humedad del suelo y que se airee, y entonces vamos a hacer la segunda pasada en el mes de agosto de la rastra de disco, tal cual lo teníamos planificado. Posteriormente, en el mes de septiembre, haremos la pasada de la rastra de dientes e inmediatamente el mismo mes haremos una pasada del rolo desterronador y ya tendríamos prácticamente lista la cama de siembra para poder realizar la siembra, que en este caso vamos a utilizar una sembradora de grano grueso, que en nuestra zona esa siembra podría hacerse en octubre. Aquí la fertilización podría hacerse con la misma máquina de siembra, o dejamos pasar un tiempito y hacemos la fertilización que podría ser en las líneas o al goleo en muchos casos, utilizando otra maquinaria en el mismo mes de octubre. En nuestro plan habíamos calculado que después de haber desarrollado el cultivo, en diciembre utilizaríamos las pulverizadoras para control de insectos. Y así tenemos distribuido, como podrán observar, las labores a lo largo de todo el año. Bueno, este mismo cuadro de demanda es el que vimos anteriormente, donde distribuimos las labores a lo largo del año para hacer las 300 hectáreas de maíz. Pero para hacerlo un poco más gráfico y que se pueda observar bien, hice esta distinción. En los mismos lugares donde haremos las labores,
he puesto, por ejemplo, el arado de cincel, las dos pasadas de la rastra de disco, la pasada de la rastra de dientes y la pasada del rolo, después la siembra y la fertilización y finalmente la pulverización, pero en este caso en esos lugares poniéndole la letra M de maíz, que es la actividad que nosotros tenemos planificada. Para el ejemplo, usamos solo un cultivo, en este caso el maíz. Seguimos con el mismo cuadro de demanda, solo que ahora fíjense ustedes que tenemos distribuido el maíz con la M sombradita en amarillo en los meses que habíamos visto, pero el mes tiene 30 días en la mayoría de los casos y esa cantidad de días no es que se utiliza solamente con el cultivo de maíz. Generalmente al principio utilizábamos un solo ejemplo, pero generalmente la realidad nos indica que se pueden hacer otros cultivos y poder distribuirlo en los mismos meses, aun cuando se traten de cultivos de la misma estación, como por ejemplo en este caso he tratado de simbolizar que además de hacer el maíz se hace sorgo, está simbolizado con la letra S. Si nosotros observamos las labores para implantar el sorgo prácticamente son las mismas que el maíz, entonces en los mismos meses vamos a utilizar las mismas maquinarias para hacer la implantación del maíz, dejar todo listo para poder implantarlo. Pero además generalmente en las empresas agropecuarias que poseen maquinaria propia también se hacen cultivos de invierno. Aquí hemos tratado de simbolizar con un rojo y con la letra A la avena. Entonces este cuadro de demanda, están distribuidas las labores para hacer avena, sorgo y maíz. Entonces con el mismo criterio lo que tenemos que hacer es ver cuándo empezamos a utilizar los implementos, ¿no? En el caso de la avena probablemente las labores empiecen a hacerse mucho antes, ¿no? Entonces quizás en enero, febrero, depende la zona, se empiece a roturar el suelo. En este caso lo pusimos acá. Esta distribución es arbitraria y cada uno la va a ubicar donde corresponda, ¿no? Luego obviamente si utilizamos la rastra de discos para ir mejorando la calidad del suelo para implantar la avena, y con las mismas pasadas vamos a hacerla en diferentes épocas del año, en febrero y en marzo, y siguiendo con la secuencia de labores vamos a utilizar también la rastra de dientes, vamos a utilizar el rolo desterronador y después la siembra del grano fino como corresponde junto a la fertilización y la pulverización en otra época del año. Pero en este caso nosotros estamos viendo cómo se va complejizando este cuadro de demanda, aún distribuyendo esas labores con símbolos a lo largo de todo el año, cómo se va complejizando. Cuantas más actividades, cuantos más cultivos hagamos, suponiendo que acá tendríamos que poner, no sé, a lo mejor una implantación de una pastura, tendríamos que ir distribuyendo también en los meses que corresponden a cada una de las labores. No necesariamente se van a utilizar todos los implementos para las labores que uno planea, sino que algunos sí, algunos no. Lo importante es ver cómo distribuimos durante el mismo mes, como en este caso, labores para la implantación o para preparar la cama de siembra para el maíz, para el sorgo, y que se nos superpone con algunas actividades también para un cultivo de invierno. Entonces es aquí donde tenemos que empezar
a ver de qué manera vamos a programar esas actividades, basándonos en principio en esta distribución a lo largo del año en los meses que corresponden. Bueno, si ustedes recuerdan, en el cuadro de demanda teníamos distribuidas las labores a lo largo de todo el año, pero no estaría del todo bien realizado ese cuadro, porque en realidad donde están indicadas esos cuadritos sombreados que decía para el sorgo, para la avena, para el maíz, en esos cuadritos deberíamos poder poner las horas de usos que demandan esas actividades y después poder completarla en una columna de horas de uso que están en ese cuadro, en ese cuadro de demanda. Para poder calcular las horas de uso vamos a utilizar una fórmula, y aquí es lo que hablábamos al principio. Aquí ya vamos a empezar a utilizar fórmulas y ya van a ver cómo vamos a empezar a utilizar coeficientes, y esto lo vamos a tratar de ir explicando a medida que vamos pasando las diapositivas. La fórmula que vamos a utilizar nos permite calcular el uso anual de cada uno de los implementos, que se van a expresar en horas por año. Y este uso anual, la fórmula es simple, va a estar dado por la producción anual multiplicado por el tiempo operativo. La producción anual se expresa en hectáreas por año y el tiempo operativo en horas por hectárea. Entonces, si queremos definir qué es el uso anual, es el tiempo de uso de una máquina en un año. Se expresa en horas por año. La producción anual, que es esta parte de la fórmula, es la superficie efectivamente trabajada, ya sea labores realizadas, superficies tratadas, superficies procesadas, etc., en un año, y se expresa en hectáreas por año. El tiempo operativo es el tiempo que se tarda en trabajar una hectárea, o sea, horas por hectárea, tiempo operativo, horas por hectárea. Pero esas horas por hectárea tienen que ver con la capacidad de trabajo de la máquina. No es lo mismo un arado o una rastra de 3 metros de ancho o de 5 o 6 cuerpos que una rastra que tenga 17 cuerpos. Eso va a modificar el tiempo para realizar el trabajo por hectárea. Entonces vamos a tener que involucrar a la capacidad de trabajo de esa máquina. La capacidad de trabajo es la superficie trabajada en la unidad de tiempo, y entonces se mide hectáreas realizadas en una hora. Eso es la unidad con que se mide la capacidad de trabajo. Si ustedes observan, la capacidad de trabajo es hectáreas realizadas en una hora, y el tiempo operativo es horas que se tarda en realizar una hectárea. Entonces, para poder calcular el tiempo operativo, en principio, y antes de poder calcularlo, tenemos que calcular la capacidad de trabajo, que se mide en hectáreas por hora. Y si nosotros hacemos la inversa de la capacidad de trabajo, vamos a obtener el tiempo operativo, porque al ser la inversa se invierten los términos y vamos a lograr tener estas unidades. Bien, ahora de todas maneras vamos a ir desarrollando esto que en teoría les estoy diciendo. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es la fórmula del uso anual, que es igual a producción anual por tiempo operativo. Para poder utilizar esta fórmula debemos analizar los componentes y tener en cuenta algunas consideraciones. Cuando hablamos de producción anual, hablamos de hectáreas efectivamente trabajadas. Por ejemplo, cuando decimos 2 pasadas de disco liviano,
en 300 hectáreas, las hectáreas efectivas trabajadas con el disco serán 600 hectáreas. Quiere decir que dependerá de la cantidad de pasadas que se lleve a cabo con cada implemento. Para cada implemento será la que corresponda, pero para el caso del tractor será la sumatoria de las horas de las cuales participó. Esto es importante, sobre todo en el cálculo de los costos. En la programación forma parte de los tiempos que insume cada labor. Entonces, una labor que sería, por ejemplo, la pasada de disco liviano, al hacer 2 pasadas, el implemento más el tractor realizan la labor. Entonces, el tractor tiene la suma de ese implemento por las pasadas. Pero si después consideramos, no sé, la pasada de la rastra de dientes, la rastra de dientes va a tener una producción anual porque es el uso que se le va a dar. En nuestro caso, si hablamos del maíz, las horas en el año de la rastra de dientes van a ser las que correspondan a pasar ese implemento de 300 hectáreas, que va a estar tirada por el tractor. Pero a su vez el tractor ya había tirado el implemento de la rastra de discos para hacer la otra labor. Entonces, aquí la producción anual del tractor siempre va a ser mayor que la de los implementos, porque es el tractor el que va tirando cada uno de los implementos y va realizando su producción anual. Como dijimos luego, el otro componente de esta fórmula es el tiempo operativo. Las unidades son pesos por hectárea y para llegar a obtener valores de tiempo operativo es necesario analizar la capacidad de trabajo de las máquinas. Las unidades con las que se mide la capacidad de trabajo son hectáreas por hora, con lo cual el tiempo operativo, como dijimos, será la inversa de la capacidad de trabajo, o sea, 1 sobre capacidad de trabajo. 1 sobre hectáreas por hora va a ser horas por hectárea. Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula la capacidad de trabajo. La capacidad de trabajo depende del ancho de trabajo y del desplazamiento de cada implemento con lo que se realice el trabajo. En función de esto, la fórmula de capacidad de trabajo es la siguiente: ancho teórico, que se mide en metros, por el desplazamiento, y el desplazamiento va a depender de la velocidad con que se trabaje. Ustedes verán que la capacidad de trabajo necesitamos que esté expresada en hectáreas por hora, es decir, cuántas hectáreas se trabaja por hora. Pero si observamos las unidades de la fórmula, tenemos metros que definen el ancho teórico y velocidad, kilómetros por hora, que definen el desplazamiento. Entonces aquí no podríamos llegar a esta unidad. Entonces es el primer arreglo que se hace incorporando un coeficiente que es 0,10. 0,10, las unidades de este 0,10 de este coeficiente es hectáreas sobre metros por kilómetro. Este ingreso del coeficiente a la fórmula solamente es para poder acomodar las unidades. De esta manera, la capacidad de trabajo hasta este momento le tenemos que agregar este coeficiente para poder hacer que coincidan las unidades y que nos dé las unidades que definen la capacidad de trabajo, que son hectáreas por hora. Lo único que hice en esta fórmula, en la fórmula original mejor dicho, es agregarle este 0,10 con las unidades correspondientes. Ahora vamos a ver que también el uso anual no solamente va a depender del ancho teórico, sino que va a depender
del tiempo, de los tiempos, una serie de tiempos que ocasionan o que se utilizan para realizar las distintas labores. En la diapositiva siguiente vamos a ver cuáles son esos tiempos, cómo se corrigen y cómo se van agregando a esta fórmula de capacidad de trabajo. Bueno, nosotros dijimos que la capacidad de trabajo depende del ancho de labor de los distintos implementos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace el cálculo del ancho para poder incorporarlo a la fórmula. Tengan consideración en estos grafiquitos para poder entender la forma que se realiza a campo esta medición. Vamos a suponer que el tractor avanza con un implemento determinado, cualquier implemento sea este, en este sentido, y va realizando una labor que queda marcado en el suelo mediante un borde, ¿no? Un borde de lo cual se define el trabajo que realizó. Vamos a suponer que el ancho teórico es la medida que según el fabricante tiene y que trabaja ese implemento. Vamos a suponer que el fabricante dice que el ancho es de 3 metros de trabajo. Entonces lo que hacemos, lo que se hizo a campo, mejor dicho, son experiencias donde desde este borde donde queda trabajada el suelo después de haber pasado el implemento, se tira una línea hacia perpendicular a ese trabajo, una línea, y se clava una estaca a una distancia superior a la que el fabricante nos dice que es el trabajo de la máquina. Vamos a suponer que si el fabricante dice que son 3 metros el ancho de labor, nosotros vamos en esta primera medición a poner una estaca a los 4 metros. Luego, en una segunda pasada, que puede ser en el mismo sentido o en sentido contrario, esto no importa, en este grafiquito lo hice en sentido contrario, realizamos otra pasada y otra vez la parte que quedó trabajada es esta en amarillo. Entonces lo que hacemos acá es una segunda medición también perpendicular al borde que quedó después de haber pasado el implemento en este trabajo, hasta la primera medida que nosotros hicimos. En esta segunda medición supongamos que esta medición es de 1,20 m. Entonces lo que hacemos es restarle a la primera medición esta última medición que nosotros hemos hecho. Entonces, si dijimos que era 1,20 m la distancia que hay desde el borde hasta la estaca que ya teníamos, hacemos la diferencia y nos queda que 2,80 es el trabajo realizado. Entonces, de esa diferencia nos queda que el ancho efectivo de trabajo de este implemento es el ancho con el que debemos considerar para tener en cuenta nuestros cálculos. No 3 metros, como dijo el fabricante, sino 2,80 metros. 2,8. Bueno, ya hemos visto cómo para corregir esas unidades de velocidad o de desplazamiento hemos agregado un primer coeficiente que era 0,10 hectáreas sobre metros por kilómetros, y de esa manera corregíamos las unidades. Bueno, con respecto al ancho, nosotros hemos visto en esa explicación a campo que les he tratado de explicar que hay una diferencia entre el ancho efectivo y el ancho teórico. Bueno, esas experiencias se realizó durante mucho tiempo en muchos implementos, en distintas condiciones de terreno y a diferentes velocidades, y se llegó a una conclusión, que hay una relación
permanente entre el ancho efectivo y el ancho teórico. Entonces, aplicando esta pequeña formulita de ancho efectivo dividido ancho teórico, se elaboró un coeficiente llamado coeficiente alfa. Este coeficiente está tabulado, está puesto en diferentes tablas que se pueden consultar para cada uno de muchos implementos que se puede utilizar como digamos, indicadores, como referencias. Entonces, el ancho efectivo se corrige a través de un coeficiente llamado coeficiente alfa. El coeficiente alfa puede ir de 0 a 1, puede ir de 0 a 1 y se acerca a 1 cuando no hay diferencia entre la medición que nos da el fabricante y el trabajo que realiza a campo. Esto principalmente se puede dar en la sembradora. Entonces, ya veremos que a la fórmula principal para determinar la capacidad de trabajo hay que agregarle ahora otro coeficiente, que es el coeficiente alfa, y ese valor del coeficiente alfa lo vamos a sacar de una tabla. Ahora hay otra cosa que hay que corregir, que son los tiempos. Los tiempos que demanda realizar una labor está conformada por una serie de otros tiempos, no solamente por la que efectivamente se trabaja, sino por la sumatoria de otros tiempos. En la diapositiva siguiente vamos a ver cómo se contabilizan esos tiempos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es determinar cómo se hace para calcular los tiempos. Esos tiempos que tenemos que considerar para el cálculo involucra otros tiempos. Hay un tiempo de preparación en el galpón, tiempos que son para, qué sé yo, tratar de revisar los fluidos del comando hidráulico para ver si funcionan bien toda la mecánica de la dirección, la mecánica de levantar a través de los brazos del tractor, los implementos en el momento determinado. Todos estos tiempos de preparación en el galpón. También hay tiempos de traslados hasta el lugar del trabajo. No siempre el tractor y los implementos están en el lugar que efectivamente se va a trabajar. Entonces, a veces hay que trasladarlos de un lugar a otro. Lo que generalmente se hace es, si en la jornada no se termina la labor, lo que se deja ahí es el implemento, ya sea una rastra o una rastra de diente, y lo que se lleva al galpón es el tractor. Tanto el tiempo de preparación en el galpón como el tiempo de traslado al lugar de trabajo no lo vamos a tener en cuenta para incorporarlo a la fórmula de capacidad de trabajo. Sí vamos a tener en cuenta lo que se llama tiempo de realización o tiempo operativo de realización. Estos tiempos ya en el lugar de trabajo son los siguientes. El tiempo de preparación es, por ejemplo, si tenemos una pulverizadora, es cargar el agua, cargarle los bidones con los principios activos, con los agroquímicos que vamos a utilizar, es a ese tiempo de preparación a lo que estamos hablando. O si se trata de una fertilizadora, cargar la cantidad de fertilizantes en las tolvas, o lo mismo para la sembradora. A veces también
los tiempos de preparación incluyen la pasadita para ver si está volcando la densidad que nosotros tenemos que depositar de siembra en una hectárea. Entonces se va ajustando las salidas de los distintos tubos donde se deposita la semilla para llegar a la dosis que nosotros queremos, ¿no? Tanto de semilla como de los botalones de las pulverizadoras, de los picos, en fin, todo eso insume un tiempo que se llama tiempo de preparación. Hay otro tiempo de paradas durante el trabajo. Estos tiempos de parada durante el trabajo a veces se dan porque en el caso que podría ser de una rastra de dientes, si está demasiado enmalezado el potrero y tenemos que cada vez que se llena de estos residuos que quedaron o de un reflejo anterior o de ramillas que pueden haber quedado después de haber hecho la disqueada, hay que parar constantemente para limpiar la rastra y seguir adelante. A veces inclusive cuando se hacen aradas, algunos digamos púas tienen como un resorte donde salta para evitar que se rompa el cincel y cuando choca, por ejemplo, con alguna piedra de profundidad o con alguna raíz que quedó de algún desmonte, en fin, todo eso son paradas durante el trabajo. Los tiempos muertos son aquellos donde no se realiza la labor determinada, por ejemplo, cuando llegamos digamos hasta el límite del alambrado y tenemos que levantar el implemento para girar con el tractor y volver a bajar el implemento para seguir arando. Digo arando o digo disqueando, pasando la rastra, en fin, son esos tiempos muertos donde no se realiza la actividad. También va a depender de la forma del trabajo, ya sea a lo mando, en melgas o en fin, de la capacidad que tenga el tractorista de sortear algunas dificultades, a veces desniveles, a veces irregularidades de la superficie, porque no todos los potreros son cuadrados o rectángulos, algunos tienen ángulos donde es necesario estar levantando el implemento para llegar lo más que se pueda al límite, ¿no? A eso se los considera tiempos muertos. Bueno, en definitiva, lo que nos interesa es calcular el tiempo efectivo de trabajo. Lo mismo que antes, se hicieron experiencias a campo con diferentes implementos, con diferentes condiciones, con diferentes límites y superficies, y se llegó a la conclusión que hay una relación entre el tiempo efectivo y el tiempo operativo, la suma de todos esos tiempos que nosotros hemos desarrollado más arriba. Y esta relación dio como resultado llegar a un coeficiente que se lo llama coeficiente R. El coeficiente R trata de, digamos, ver cómo se corrige esas pérdidas de tiempo de los que estuvimos hablando, dadas las circunstancias de cada uno de los elementos que desarrollamos, sea superficie, sea estado, sea modo de trabajar, sea experiencia, sea pendiente, sean todas esas cosas de las que hemos hablado. El coeficiente R tiene como máximo 1 como valor, quiere decir que puede ser 0,30, puede ser 0,70. Si es, digamos, 0,70 el número del coeficiente R, lo que nos está indicando es que se ha perdido un 0,30, o sea, un 30% de tiempo en todo lo que es preparación,
paradas y tiempos muertos. Eso es lo que trata de corregir este coeficiente, que también se va a agregar a la fórmula de capacidad, de cálculo de capacidad de trabajo de la maquinaria. Bueno, en resumen, aquí tenemos completa lo que es la fórmula de capacidad de trabajo. Ya habíamos dicho al principio que la capacidad de trabajo era igual al ancho teórico por el desplazamiento, por el coeficiente 0,10 que corrige las unidades, multiplicado además por el coeficiente alfa y por el coeficiente R. Esta es la fórmula que finalmente vamos a utilizar para calcular la capacidad de trabajo de las maquinarias de que se trate. Bueno, finalmente vamos a poner en un práctico la utilización de estas fórmulas que fuimos explicando para ver cuál es el uso anual de la maquinaria de acuerdo a nuestro plan. Entonces vamos a ver cómo desarrollamos esta fórmula y las puse así para ver que para llegar al uso anual, ustedes recuerdan que el uso anual era producción anual por tiempo operativo. Y para calcular el tiempo operativo, primero teníamos que calcular la capacidad de trabajo, y una vez que calculábamos la capacidad de trabajo, hacíamos la inversa de la capacidad de trabajo, o sea, 1 sobre capacidad de trabajo, para calcular el tiempo operativo. De esa manera íbamos a tener todos los elementos entre tiempo operativo y producción anual para calcular el uso anual de la maquinaria. En este caso hemos puesto el plan que tenemos que analizar y vamos a ver cómo se hace para calcular. En principio, en esta columna tenemos los implementos que entran en nuestro plan: la rastra de diente, la rastra de disco, la sembradora de grano grueso, la pulverizadora, el arado de reja que dijimos que podría ser de cincel, el cultivador o el rolo desterronador, que en este caso sería lo mismo, y la fertilizadora. En la siguiente columna tenemos el ancho efectivo. El ancho efectivo expresados en metros. Y por ejemplo, el ancho efectivo de la rastra de dientes es 4,86 metros, el de la pulverizadora 18 metros, el de la fertilizadora 16, y así se interpretan todos los anchos efectivos de los distintos implementos. Una aclaración: como acá utilizamos el ancho efectivo, no vamos a utilizar el coeficiente alfa, porque el coeficiente alfa que nos pone la fórmula es para tratar de corregir el ancho teórico, pero como acá ya lo tenemos calculado, ya el dato que tenemos es de ancho efectivo, en el cálculo que vamos a utilizar no vamos a utilizar el coeficiente alfa. La velocidad con que se realizan los trabajos, bueno, ya está expresada acá, es un poco las velocidades estándares a las cuales se trabaja cada una de estas labores, ¿no? Obviamente las labores con menor carga de trabajo se hacen a mayor velocidad, como es la pasada del cultivador o el rolo desterronador o la rastra de diente, y las que más despacio a velocidades se realizan son las que más esfuerzo necesitan, como por ejemplo la pasada del arado y bueno, en fin, siempre cuanto más esfuerzo debe hacer el tractor con el implemento, la velocidad es menor. En esta columna tenemos el ajuste de unidades, que como dijimos nosotros es 0,10, está para cada uno de todos los implementos, y el dato que también nos lo dan para el cálculo, y si no lo tenemos habría que consultarlo en las tablas de coeficiente, es el coeficiente R. Coeficiente R para cada uno de los implementos. Acá no hace falta que se lo lea, pero cada uno de los implementos tiene diferente coeficiente R. Entonces, la capacidad de trabajo expresada en hectáreas por hora va a resultar de la multiplicación de estos términos de la fórmula.
En este caso va a ser la multiplicación del ancho efectivo, la multiplicación de la velocidad por la unidad de ajuste por el coeficiente R. Esto nos va a dar como resultado que la capacidad de trabajo de la rastra de dientes, de acuerdo a esos valores que nosotros tenemos como dato, es esto: 3,49 hectáreas por hora, que así se mide la capacidad de trabajo en hectáreas por hora. Y para cada uno de los implementos es simplemente multiplicar los valores que nosotros tenemos. Ojo, si acá tendríamos ancho teórico, deberíamos considerar también el coeficiente alfa. En este caso, como ya se nos había mencionado, no lo consideramos al coeficiente alfa porque tenemos como dato el ancho efectivo. Y así tenemos para todos los implementos las diferentes capacidades de trabajo expresadas en hectáreas por hora. Bien, nosotros dijimos que el tiempo operativo es la inversa de la capacidad de trabajo. Entonces, quiere decir que si a este número de capacidad de trabajo hacemos 1 sobre 3,49, nos va a dar 0,286 horas que se tarda para realizar una hectárea. Lo mismo con cada uno de estos valores. Hacemos la inversa. 1 sobre estos valores y nos van a ir dando los tiempos operativos de cada uno de los implementos. Así que entonces ya tenemos el tiempo operativo, que es el que vamos a reemplazar en esta parte del término de esta fórmula para calcular el uso anual. Ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular la producción anual. Entonces, nosotros sabemos en nuestro plan que tenemos que realizar 300 hectáreas de maíz. Tenemos que hacer las labores para dejar en condiciones el terreno de 300 hectáreas. Sabemos además en nuestro plan que vamos a hacer una pasada, número de pasadas de la rastra de diente, 2 pasadas de la rastra de disco, una pasada de la sembradora de granos gruesos, una pasada de la pulverizadora, una pasada del arado, una pasada del rolo o el cultivador y una pasada de la fertilizadora. Entonces, las hectáreas efectivas van a ser la cantidad de pasadas que hacemos por las 300 hectáreas de trabajo. Entonces, si acá tenemos que hacer una pasada, las hectáreas efectivas de la rastra de diente o de la rastreada de dientes va a ser 300 hectáreas al año, para el caso del maíz, que es el que estamos analizando. En el caso de la rastra de disco, vamos a hacer 2 pasadas. Entonces, 2 pasadas por las 300 hectáreas van a ser 600 hectáreas que efectivamente se va a hacer con la rastra de disco. Y así sucesivamente con todas las demás implementos, cuáles van a ser las hectáreas efectivas que se van a hacer durante el año. Entonces, ya acá tenemos lo que nosotros consideramos la producción anual. Entonces, vamos a reemplazar la producción anual en esta fórmula multiplicado por el tiempo operativo. Ya tenemos que para el caso de la rastra de diente, que la producción anual sería 300 hectáreas, multiplicado en este caso por el tiempo operativo de la rastra de diente. La multiplicación entre 300 y 0,286 nos va a dar 85,73 horas por año. Ahí tenemos el cálculo del uso anual de la rastra de diente. Lo mismo vamos a hacer con la rastra de disco, solo que acá las hectáreas de producción anual, hectáreas por año, son 600. Si lo reemplazamos acá en la fórmula, van a ser 600 por el tiempo operativo que corresponde, en este caso que estamos analizando, a la rastra de disco. Entonces venimos acá la rastra de disco y bueno, es 0,286 también, casualmente es la misma. Entonces vamos a tener
que el uso anual de esta rastra de disco es 171,46 horas. Lo mismo vamos a hacer para cada uno de los implementos y vamos a tener que completo todo el uso anual de cada uno de los implementos. Y aquí hay un dato importante que yo les decía que lo vamos a considerar luego para el cálculo del costo operativo, porque si cada uno de estos implementos es tirado por el tractor, la sumatoria de los usos anuales de cada uno de los implementos me va a dar la cantidad de horas totales que el tractor trabajó. O sea, que el uso anual del tractor va a ser 629 horas, 727. Entonces, esto es el uso anual del tractor, que va a estar dado por la sumatoria de los usos anuales de cada uno de los implementos. Y las hectáreas efectivamente trabajadas son 2.400 hectáreas. Bueno, de esa manera tenemos los datos necesarios de uso anual de cada una de las maquinarias para ahora sí poder completar como corresponde el cuadro de demanda con el cual estamos realizando la programación. En la diapositiva siguiente vamos a ver cómo se vuelcan estos datos que resultaron del cálculo de estas dos fórmulas. Este es el cuadro de demanda que había quedado inconcluso en la primera parte, donde solamente habíamos distribuido los trabajos a lo largo de todo el año en los meses que correspondían. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es reemplazar esos números 1 donde distribuíamos los trabajos por lo que definitivamente habíamos calculado, que son las horas de uso a través de la aplicación de las fórmulas que vimos anteriormente. De esta manera las horas de uso para la rastra de diente es 85,8, la rastra de disco 171,46, la siembra gruesa 76,53, arado 144, rolo 40,82, pulverizadora 27,77 y fertilizadora 83 horas. Ahora, estos son los que habíamos calculado, y si vamos a distribuirlo y reemplazar los números 1, donde habíamos en principio colocado en la utilización de esta maquinaria, y por ejemplo nos va a quedar que el arado va a estar en mayo reemplazando al número 1, 144 horas, pero la rastra de disco ocupa dos lugares de 86. Acá estamos redondeando todas las horas que hemos calculado. Decíamos entonces que la rastra de disco está distribuida en junio y en agosto. En la rastra de dientes en septiembre, pero también en septiembre tenemos la pasada del rolo desterronador. En octubre se hace la siembra de grano gruesa, junto también en octubre con la fertilización, mientras que en diciembre tenemos 28 horas de la pulverización. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar las columnas y vemos como las horas totales en mayo van a ser 144, en junio 86, en julio 0, en agosto 86, en septiembre 127, octubre 160, noviembre 0, diciembre 28, y el resto de horas no se necesitan horas para realizar ninguna actividad. Esto sería como quedó completado el cuadro de la demanda mes a mes durante los meses del año. Definitivamente va a ser este el cuadro de oferta que vamos a utilizar. Tenemos distribuidos los meses del año como en el cuadro de la demanda, pero acá en las filas lo que se van a considerar son los días de lluvia que tenemos pronosticado, que nos valemos de la información que se da a través del tiempo en los registros de la región,
También tenemos días de no labor que corresponden a feriados probablemente, o días de domingo que tampoco se trabaja. De esa manera nos va a quedar el total de días disponibles, que para el caso de marzo, que tiene 31 días menos 9 días entre días de lluvia y días de no labor, la cantidad total de días disponibles va a ser de 22. Otra de las cosas que tenemos que considerar son las horas de jornal que se trabajan por día, que en todos los meses es de 8 horas, y un descanso de horas por día que en todos los meses es de 2 horas. También se consideran trabajos indirectos, 1 hora por día, que puede estar destinado a que el tractorista realice revisaciones, acarreo de otros materiales, transporte con los carretones hacia los potreros de postes, alambres, en fin, de cualquier otra actividad que sea indirecta, que no esté contemplada en las actividades del plan de agricultura. De esta manera, el jornal neto por día va a ser de 5 horas en todos los meses. El tiempo disponible en horas por mes va a estar dado de multiplicar el jornal neto 5 por la cantidad total de días disponibles, que en el caso de marzo son 22. Es así que el tiempo disponible en horas por mes va a ser de 110 para marzo, para abril también 110, para mayo 100, junio 120, julio 115, agosto 115, septiembre 100, octubre 90, noviembre 125, diciembre 100, enero 115 y febrero 90. Aquí vamos a considerar que el número de tractores es 1 y entonces multiplicaremos los números de tractores por el tiempo disponible y nos va a quedar directamente consignado la cantidad de horas mensuales disponibles en todo el año. Ahora, en el cuadrito de abajo tenemos el balance, donde se compara las horas que hemos calculado en esta oferta y la demanda que la habíamos calculado en el cuadro anterior. Entonces hacemos una diferencia entre la oferta y la demanda y podemos observar que existen meses que sobran horas donde no se utiliza el tiempo disponible y meses con déficit, que son aquellos que están consignados con el signo menos. En el caso de mayo tenemos 44 horas que no podemos cubrirla, en septiembre 27 horas y en octubre también 70 horas que no podemos cubrir con nuestra oferta de tiempo. Esta, en resumidas cuentas, la demanda va a ser esto que habíamos calculado, ¿no? Lo volcamos acá en este pequeño cuadro que es el último cuadro, el tercer cuadro, que es el del balance, y la oferta también es el que habíamos calculado en el cuadro anterior de oferta. Ya explicamos cómo se calculan y ahí hacemos la diferencia, Entonces vemos en el balance cuál es mes a mes las horas con las que contamos, restándole las horas de demanda de trabajo. Finalmente, en el balance vamos a ver que hay meses con valores positivos y meses con valores negativos. Cuando tenemos meses con valores positivos es que nos están sobrando horas sin utilizar. Por ejemplo, en el mes de julio 115 horas sin utilizar, en marzo 110, en abril 110, pero en el caso de mayo, en el caso de septiembre, en el caso de octubre, estas horas son las que nos podemos cubrir. A priori, como habíamos dicho, acá podemos ver qué hacemos para corregir este déficit de horas que no podemos cubrir para las labores que tenemos planificadas. Lo que podemos hacer es ver qué actividad son las que nos están ocasionando estos déficits de horas y ahí decidimos. ¿Por qué? Porque hay algunas actividades que no las podemos correr
de mes, pero hay algunas que sí. Y durante el mes, como dijimos, son horas que podrían hacerse el mes anterior, en los momentos del mes anterior, o podemos también considerar que hay horas de descanso que hemos eh, eh, evaluado en el cálculo de la oferta, y entonces nos podríamos manejar con eso, decir, bueno, no se tomen las horas de descanso y entonces después las compensamos con los otros meses donde nos sobran horas y cubramos esas horas de déficit que tenemos para realizar las labores que tenemos en nuestro plan. A veces tomamos los días que no corresponden, como ser sábados y domingos, y se arregla con el personal de trabajar ese tiempo que después se compensa en otro momento. Muchas veces se modifica el jornal, en vez de ser 8 horas se hacen horas extras y entonces se cubren esas horas porque se va a ampliar la oferta. Cuando es posible, lo que se agrega es un tractor más y entonces se duplica la cantidad de oferta. Obviamente, si agregamos un tractor más, tenemos que agregar un tractorista más, con lo cual después viene otro tipo de análisis, ¿no? Cuando corremos todos estos horas para poder compensar esas horas de déficit, tenemos que ver si no hay alguna labor que es inamovible, como puede ser, por ejemplo, la siembra. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro plan también hemos calculado los rendimientos a los que queremos arribar, y muchas veces los rendimientos tienen que ver con cumplir con un ciclo fenológico de desarrollo de un cultivo, y si atrasamos la siembra, por ahí corremos los momentos críticos y entramos por ahí en un momento de riesgo por la presencia de heladas, o porque en un determinado ciclo del cultivo, como ser previo a la floración, no llueve, y entonces no está bien poder correr la siembra si queremos por lo menos cumplir con el plan que hemos trazado y lograr los rendimientos que hemos calculado. Entonces, en ese caso, lo que nos conviene hacer es realizar esa labor, como por ejemplo la siembra, con el apoyo de un contratista, aunque sea solamente para esa labor. Como hemos visto acá, esto de la programación a través del balance, y donde enfrentamos la oferta y la demanda, nos da en primer medida cómo hacemos la distribución de las tareas. Hasta aquí no hemos incorporado el signo pesos. Hasta aquí no hemos calculado si es conveniente que el contratista realice la labor o no, aun cuando sea necesario, porque tenemos déficit en el balance de esta programación. Bueno, con esto terminamos lo que sería la gestión, considerando la programación y la elaboración del plan y cómo vamos a realizar ese plan a través de un programa de actividades. En las otras clases veremos, a través de estos datos que hemos obtenido desde aquí, cómo se hace para calcular el costo de esas labores. Muy bien, llegamos al final de esta presentación. Espero que lo que hemos explicado les sirva de guía para poder reforzar la lectura de los apuntes de la cátedra, y quedamos a disposición para cualquier aclaración. Nos estamos viendo en los siguientes videos. Chau, chau.